quiero compartir una capacidad para bautismo. Y oremos juntos primero. Amado Padre, Señor Espíritu Santo, muchas gracias. Somos muy bendecidos por tu amor tan grande en Cristo Jesús. Nuestro destino era un lugar tan terrible, horrible, pero tú nos amó, nos salvó del infierno tan horrendo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, quien resucitó al tercer día. Padre, hoy nuestros hermanos van a celebrar bautismo en agua por tu gracia, confesando su fe en Cristo Jesús y agradeciendo por la salvación que tú permites. A través de ese discipulado para bautismo, que sean más firmes nuestros hermanos bautizados, también nuestros hermanos que acompañan hoy. Padre, muchas gracias. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de mi Señor Jesucristo he orado. Amén. Cita bíblica de hoy, Mateo capítulo 28, verso 19-20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Decimos amén. Nuestro Señor nos mandó que id y haced discípulos a todas las naciones, todas las personas, todas las almas. Dice también bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros creemos en Dios Trino, Dios Padre, Hijo Jesucristo, Espíritu Santo. Por eso nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también, y verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice. Por eso este bautismo debe ser un compromiso para vivir conforme a la palabra de Dios. Y ese bautismo, podemos decirlo, no garantiza la salvación. Uno fue bautizado, pero si retira de Jesucristo afuera al mundo, no hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? De repente algunos creen salvación perpetua. Salvación perpetua dice que una vez acepta al Señor Jesucristo, una vez recibe Espíritu Santo, no pierde la salvación. Enseña así, pero eso no es así. Uno mantiene su fe en Cristo Jesús, su salvación nadie puede quitar. Pero uno mismo sale de Jesucristo al mundo, no hay salvación. Por eso muy importante. Nosotros hoy usted recibe bautismo, pero a través de esta oportunidad debe tener compromiso. Yo quiero vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Eso es muy importante. También ese bautismo no es una confirmación de perfección. Aún siendo bautizado, debe crecer espiritualmente por la obediencia conforme a la palabra de Dios. Y bautismo, escucha testimonio y término bautismo, ¿qué puede imaginarse? Seguir la palabra de Dios. Bueno. Nueva criatura. Bueno. Pero literalmente sumergirse en agua, eso. Y término bautismo en coreano dice sere. Significa ceremonia de limpiar con agua.
ceremonia de limpiar con agua. Nosotros cuando hacemos bautismo en agua, ¿por qué en agua? Quiero explicar este punto. El agua es espiritualmente la palabra de Dios. ¿Usted entiende? La Biblia dice la palabra agua, eso se refiere a la palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios es Cristo. Jesucristo. San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo es palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice. Uno puede pensar, me da un poco mareo, porque aquí dice, en el principio no es igual que dice en el principio en Génesis. Génesis capítulo 1, verso 1 dice también, en el principio dice, pero ese San Juan capítulo 1, verso 1, en el principio, por tiempo era más antes que en el principio de creación. Por eso, este versículo está explicando origen de Dios. Por eso aquí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, dice. Por eso, digamos, Dios, verbo era Dios, ¿sí? Pero ese verbo era Dios. La Biblia dice, ¿sí? Por eso Dios estaba con otro Dios, ¿me entiende? ¿Qué significa eso? Dios, después de tener su plan de cultivo humano en esta tierra, Dios existió, Dios Trino, Dios Padre, Hijo Jesucristo, Espíritu Santo. Amén. Por eso, de repente uno literalmente lee esto, puede tener un poco de mareo. Dios era con Dios. ¿Qué es eso? Puede pensar, pero nosotros creemos en Dios Trino, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso en ese momento está hablando. San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero San Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, dice. La palabra de Dios, verbo, fue hecho carne. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Por eso, su origen de Jesucristo es verbo, palabra de Dios. Amén. Por eso, en la Biblia, término agua se refiere agua, palabra de Dios. Otra palabra, Jesucristo. Nuestro Señor decía, San Juan capítulo 3, verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Pero, ¿qué significa nacer de agua? ¿Quién nació de agua? Nadie. ¿Qué significa eso? Debe nacer de palabra. Amén. Por aceptar a Jesucristo, uno acepta al Señor Jesucristo verdaderamente con fe, reconociendo su pecado ante Dios. Dios perdona sus pecados y acepta como hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Pero esa persona debe vivir conforme a la palabra de Dios. Ese es nacer de nuevo de agua. ¿Y del Espíritu qué significa? Debe nacer del Espíritu. Nuestro Señor dijo, San Juan capítulo 3, verso 5 dice, no naciere de nuevo,
de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede ser salvo. Por eso debe nacer de agua, digamos, de palabra de Dios y de Espíritu Santo. Pero ¿cómo nacer de Espíritu Santo? Uno reconoce su pecado ante Dios, acepta al Señor Jesucristo verdaderamente. Nuestro Dios da Espíritu Santo en nuestro corazón, que naciera de nuevo como hijo, hija de Dios. Amén. Por eso, muy importante, debe nacer de agua, de palabra, continuamente, y debe nacer por Espíritu Santo. También la palabra de Dios quita la suciedad del corazón y limpia las feas como el agua limpia la suciedad del cuerpo. Nosotros siempre bañamos o limpiamos nuestro rostro con agua. Sin agua no podemos limpiar nuestra suciedad que tenemos. No solamente cuerpo, también ropa o las cosas. Y por eso la palabra de Dios quita la suciedad de nuestro corazón. No por jabón, no por cloro, por la palabra de Dios podemos limpiar nuestro corazón. Pero ¿con qué manera? ¿Solamente escuchar? No. Hay que practicar la palabra de Dios. Pero hoy en día a veces enseña que obedezca a la palabra de Dios. Algunos dicen que es legalista, dice. No, no es legalista. Un ejemplo, aquí hay mamá, ¿sí? Mamá. ¿Usted le gustaría que su hijo obedezca o no? Mamá, ¿usted le gustaría su hijo rebelde? No. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos ha dado su palabra para nuestra bendición, no para malestar, no para dar carga grande, no, para nuestra bendición? Ha dado su palabra. Por eso nosotros sí obedecemos. Dios Padre se alegra también. Nosotros podremos limpiar nuestro corazón. Por ello, bautiza con el agua en la iglesia. Ser bautizado es la expresión simbólica de ser perdonado de pecado y ser hijo de Dios. Por eso hoy se bautiza, eso es una expresión simbólica de su perdón de pecado y ser salvo, hijo de Dios, hija de Dios. Además, bautismo en agua significa que sea limpio por la verdad, la palabra de Dios, cada día alimentando la palabra de Dios. Iglesia Manmin recomienda que lea un capítulo al día y memoriza un versículo al día, porque necesitamos alimentar la palabra de Dios continuamente para obedecer. Entonces, ¿cómo hacer para quitar la suciedad del corazón con la palabra de Dios, que es el agua de vida eterna? ¿Cómo quitar la suciedad del cuerpo? Existe en nuestro corazón celos, envidia, ira, odio, adúltero, etc. ¿Cierto o no? Tenemos. ¿Uno se convierte en el Señor? Sí, ciertamente es hijo, hija de Dios. Pero todavía en nuestro corazón tenemos esa naturaleza pecaminosa. ¿Cierto o no? O ira, o enojo, o celos, murmuración, odio, adulterio. Sí, tenemos. Puede quitar a estos del corazón solo por la palabra de Dios. La persona que cree verdaderamente de corazón en Dios va a llevar las obras conforme a la palabra de Dios, como está escrito en Santiago capítulo 2, verso 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Nuestra fe se perfeccionó
por las obras, dice. Cuando un alumno de kindergarten, cuando aprende letra primero, no es fácil de escribir letra, pero siempre con modelo, ¿sí? Y aprende y practica, puede mejorar su letra. Igual nosotros, si obedecemos a la palabra de Dios cada día más, se perfecciona nuestra fe. Bienvenidos, bienvenidos. Por eso, muy importante, nuestra fe solamente por conocimiento no puede. Conocimiento importante, pero solamente saber o memorizar versículo, por eso puede limpiar su corazón. No, hay que practicar, hay que obedecer. Pero hoy en día, muchos creyentes, yo soy salvo, ya suficiente. ¿Por qué me pone carga? A veces piensa así, pero nosotros entendemos cómo obedecer. Se limpia la suciedad de nuestro corazón por medio de la fe con obras. Por eso, a veces nosotros, Manmin, oramos para limpiar 9 malos corazones. Algunos mal entienden. Aquí ellos quieren ser salvos por limpiar corazón. No, no es así. Ya somos salvos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Preciosa sangre que nuestro Señor derramó en la cruz. ¿No creemos en el Señor? Esa sangre nos limpia nuestros pecados. Amén. Pero siendo hijo, hija de Dios, tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Por eso nosotros queremos limpiar esa naturaleza pecaminosa. Por eso, no malentienda, por favor, eso no es legalista. Hay 4 clases de la palabra en la Biblia. Primero, hágalo, dice. Otros, no lo hagas. Otro tipo, guárdalo. Otro tipo, deséchalo. Un ejemplo, debemos guardar día del Señor. Dice, por eso, guárdalo. Deséchalo, odio, murmuración, ira, hay que desechar. Hágalo, ama a tu prójimo. Haga oración, ese es hágalo. No lo hagas, no hay que hurtar, no hay que mentir. Eso no lo hagas. Por eso ahí, digamos, sí podemos clasificar 4 tipos de palabra de Dios. Primeramente, hágalo, porque es bueno, necesario. ¿Cierto? Otro, no lo hagas. Si hace eso, tiene problema. Puede ser pecado, por eso la Biblia dice no lo hagas. Otros, deséchalo. Ya tenemos ira o de repente enojo o adulterio, lujuria, hay que desechar. Guárdalo. Hoy sí guardamos la palabra de Dios, muy buena. Amén. Por eso tiene 4 clases de palabra. Por ejemplo, Dios dijo las cosas que no debe hacer. Por ejemplo, no envidia, no odia, no juzga, no condena, no hurta, no adultera, no mata. Si no hacemos las cosas que Dios prohíbe, a la vez desechando las maldades hasta su forma, según dice que deséchalo. Y si guarda el día de reposo, los mandamientos, según dice que guárdalo, también haciendo con fervor la evangelización, oración, amor, etc., según dice que hágalo. Va a llenar de la verdad, a la vez saliéndose la falsedad por la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros alimentamos la palabra de Dios, nosotros obedecemos. Por la ayuda del Espíritu Santo, las cosas que tenemos en nuestro corazón salen paso a paso. Está llenando de verdad. Amén. Con este proceso puede ser limpio.
Mejor dicho, injusticia, transgresión, pecado que son sucio y mal oliente, se limpia por la palabra de Dios. Por eso, repito, suciedad, maldad de nuestro corazón podemos limpiar por palabra de Dios. No por detergente, no por cloro, no hay otra opción. Pero por la palabra de Dios, como limpia nuestra suciedad de cuerpo o de ropa. Por la palabra de Dios podemos limpiar nuestro corazón, pero por la obra, por la obediencia. Amén. De repente algún niño desde el principio no es tan rebelde, pero cada vez, no, mamá dice que haga algo, no, coma algo, no. Siempre práctica, no, digamos, desobedece. Puede ser un niño, puede ser más rebelde, pero uno obedece cada vez a la mamá, al papá, puede ser más obediente. ¿Cuántos dicen amén? Transformarse en la verdad siendo circuncidado por las obras conforme a la palabra de Dios es nacer de nuevo de agua. Por lo tanto, para lograr la santidad, no solo debemos aceptar a Jesucristo, sino también actuar según su palabra y lograr la circuncisión continua de nuestro corazón. Iglesia Mangmin, su denominación, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Mangmin, claro, Mangmin. Pero su denominación y Asamblea General de Iglesia de Santidad de Jesucristo. Nuestra iglesia buscamos la santidad. Claro, primeramente por Jesucristo salvación, pero si nace como hijo, hija de Dios, nosotros buscamos la santidad, que es la voluntad de Dios. Amén. Bueno, hoy usted va a recibir bautismo en agua, pero no hay que terminar con bautismo en agua. Debe recibir bautismo del Espíritu Santo. Yo expliqué anteriormente, nuestro Señor nos dijo, si no naciere de agua, del Espíritu Santo, no puede entrar al cielo. ¿Sí? Por eso debe ser bautizado por Espíritu Santo, pero creo que usted ha recibido Espíritu Santo, bautismo de Espíritu Santo. ¿Por qué? Uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador verdaderamente y este momento Dios da Espíritu Santo a su corazón que naciera por Espíritu Santo. Este es bautismo por Espíritu Santo. Pero también hay que orar continuamente, sin cesar. La Biblia que dice, ora sin cesar. Por eso uno ora continuamente, también con clamor. Les recomiendo que ora con clamor, porque uno ora murmurando, Señor, ayúdame por favor. 1 minuto, 2 minutos, viene el sueño. ¿Qué puede pasar? Por eso nuestro Señor también clamó. Por eso Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí, yo te responderé. Yo te enseñaré las cosas grandes que tú no conoces, dice. Pero primeramente, claro, algunos dicen, nuestro Dios no es sordo, sino omnisciente, conoce todo. Nosotros hablamos suave. Claro, pero primera razón, uno ora murmurando, cerrando sus ojos 5 minutos, ¿qué viene? Cansancio, sueño viene. Pero nos clamamos, por ejemplo, Señor, ayúdame por favor, quiero recibir el fuego del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, quiero servirte con tu gracia, con tu don de Espíritu Santo y venciendo mi carne. Uno clama, viene Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo.
De repente teniendo sueño, se va sueño. Puede clamar 1 hora sudando. Por eso, ore con clamor, ¿sí? Sin cesar. De repente, para mí un poco difícil. 10 minutos ora al día. No recomiendo antes de dormir, de la mañana o de la tarde. ¿Por qué? Hace todo su trabajo, estudio y ejercicio. Antes de dormir quiere orar apoyando cama. Viene sueño, muy natural. Por eso les recomiendo. Claro, uno está capacitado, no hay problema. Pero en general, por eso uno ora mañana o de la tarde. De repente 10 minutos con todo corazón. 10 minutos ora cada día. Una semana, otra semana que viene puede orar 20 minutos al día. Naturalmente. ¿Sí? Por eso, oración difícil, no piénselo así. Hágalo. Oración, 10 minutos al día, con clamor. Un ejemplo, uno empieza oración así. Señor, ayúdame por favor. Quiero llenura del Espíritu Santo. Señor, ayúdame. No es. Hay que clamar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Sí? Así. Pero empieza con oración do. Señor, ayúdame, por favor. Muy probable viene sueño, cansancio. Con clamor de repente sol. Señor, ayúdame, por favor. ¿Sí? Ora así. 10 minutos, fuego viene, fuego del Espíritu Santo. Amén. Por eso, 10 minutos, ¿sí? Una semana haga 10 minutos, otra semana puede orar 20 minutos naturalmente. 20 minutos al día ora un mes, entonces 1 hora puede orar naturalmente. Porque el Espíritu Santo ayuda. Pero muy importante, cada día y con clamor. Amén. San Juan capítulo 1. Y Mateo capítulo 3, verso 11. Bautista Juan dijo: Él os bautizará Espíritu Santo y fuego, dice. Está escrito en la Biblia. Última parte de Mateo capítulo 3, verso 11 dice: Él os bautizará. Él se refiere a Jesucristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y el fuego. ¿Y el fuego qué significa? No sé aquí, antiguamente en mi pueblo donde yo nací, era un pueblo pequeño. En aquel momento no tenía cloro, no tenía buena jabón. Pero ropa bien manchada, sucia, ¿qué hizo? Con jabón y hervía. Sale fácilmente mancha, suciedad que tiene. ¿Aquí usa eso o no? Antes, ¿sí? También madres tenía un palo y pegaba ese, ¿sí? Que saliera mancha, ¿cierto? Podemos decirlo. Recibir el fuego, os bautizará fuego, ¿qué significa? Uno recibe la llenura del Espíritu Santo, clama, viene bautismo del fuego, que limpia nuestro corazón profundo. Ese es el bautismo del fuego. Bautismo del Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo en Cristo Jesús es el bautismo del Espíritu Santo. Pero bautismo del fuego, ¿qué es? Clama continuamente, digamos, mantiene la llenura del Espíritu Santo. Sí, ese momento Dios puede obrar con bautismo del fuego que limpia corazón profundo. Amén. Por eso hoy se bautiza, pero no hay que terminar con bautismo en agua. Hay que ser un comienzo para recibir la llenura del Espíritu Santo, para
vivir conforme a la palabra de Dios, para vencer este mundo. Este mundo ahora terrible, más que todo jóvenes, para vencer este mundo necesita la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Con esto puede vencer este mundo. Realmente amigo, amiga, hoy tenemos un rumba entre amigos, yo te presento una chica, un chico, un ejemplo. Pero uno vive con palabra de Dios, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, puede vencer esta tentación, ¿cierto? Pero aún se congrega, pero no tiene la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo, no puede vencer esta tentación. Yo quiero tener una novia, un novio como mi amigo. Puede pasar eso, pero uno sí tiene palabra de Dios, sí tiene la llenura del Espíritu Santo, puede vencer. Amén. Por eso, amados hermanos, que recibe bautismo en agua, por favor. Y hoy recibe con alegría, con gozo, con mucho agradecimiento ese bautismo en agua como una expresión simbólica de su perdón de pecados y salvos en Cristo Jesús. Pero no termina allí, sino ore sin cesar, con clamor, recibe la llenura del Espíritu Santo, experimente fuego, bautismo del fuego. Amén. Será gran bendición. Pero hoy en día mucho recibe bautismo en agua, pero no marcha con fe. Vive más o menos. Ese bautismo, ¿para qué? Digamos, en realidad no sirve. Por eso, les felicito, pero aproveche bien el bautismo de hoy para avanzar, crecer espiritualmente, sirviendo al Señor. Ustedes deben ser columna de iglesia Manmin Oxapampa por ser bautizado y para salvar muchas almas que viven en Oxapampa, alrededor de Oxapampa. Amén. Muchas gracias por su atención. Oraré. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre, hemos cumplido nuestra capacitación de bautismo. Padre, somos salvos en Cristo Jesús. Padre, no hemos hecho nada para algo, pero preciosa sangre que nuestro Señor derramó en la cruz, somos salvos del infierno tan horrendo. Especialmente hoy 5 hermanos están bautizados. Padre, bendice a cada uno de nuestros hermanos a través de este bautismo en agua, que sean más firmes, que sean más fortalecidos, que sean más comprometidos contigo, conforme a tu palabra, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, recibiendo el bautismo del fuego, que sean hijos verdaderos, hijas verdaderas, que sean columna de iglesia Manmin Oxapampa para salvar muchas almas en Oxapampa, alrededor de Oxapampa, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Un aplauso a nuestro Padre Celestial, Señor Espíritu Santo.